de lunes. Estamos, como siempre, en presencia de mis compañeros Fernando Quesada Blackwood y Manuel Ujueta Castillo. Y esta tarde que vamos a hablar sobre un tema que nos inquieta a todos en la sociedad costarricense, como lo es el tema del desempleo, su creciente situación y además esa visión, digamos que un tanto caótica, crítica, en la que pareciera no tener salida, aunque dichosamente creemos que sí hay algunas salidas. Hemos tenido el placer de que nos acompañe don Francisco Gamboa, quien es el director ejecutivo de la Cámara de Industrias, una persona que representa a una entidad que se ha preocupado mucho por el tema del empleo o bien del desempleo, que han hecho varias propuestas, que han alzado varias veces la voz y con el que queremos conversar esta tarde. Bienvenido, don Francisco. Gracias, muy buenas tardes a usted, Osvaldo, y a Manuel, a Fernando. Es un gusto estar acá. Y efectivamente, yo creo que el tema del desempleo es un tema de no poca importancia. Es un tema que como país nos debe de preocupar. Para ponerlo en dimensión, Costa Rica manejó siempre un desempleo estructural, históricamente, de el 5 o 6%. Cuando vino la crisis mundial, porque la economía de Costa Rica es una economía que depende en gran medida de la economía mundial. Cuando vino aquella crisis mundial de los años 2008, 2009, el desempleo llegó a niveles del 9%, más o menos. Y ya eso nos asustó. Y eso nos asustó y fue bastante alarmante. Y luego vino, ahora, y durante varios años, se ubicó ahí entre el 9-10%, 9-10%, y advertimos de que no estábamos siendo capaces de generar las condiciones para que las empresas pudieran tener más confianza y pudieran invertir más y generar más empleos. Y más bien, varias empresas se habían ido del país. Al finalizar enero, principios de febrero de este año, vino un dato todavía que nos alarmó más, que es que el desempleo, pasó ya no del 10%, sino del 12%. Pero, o sea, estamos hablando de que es una tasa de desempleo que es el doble de la que históricamente el país tenía cuando tenía alto desempleo. Eso es muy lamentable, porque yo creo que el desempleo atenta contra el bienestar económico, social, moral, espiritual y de salud de las familias y de las personas que lo enfrentan. Don Francisco, estamos hablando, según el último o el dato más reciente, de casi 300,000 personas sin empleo, ¿verdad? Y repartidos incluso 148,000 hombres, 146,000 mujeres. O sea, incluso en eso no hay una brecha o no hay una diferencia muy significativa. Sin embargo, nosotros, y queremos saber si usted como representante de la Cámara de Industrias, nosotros queremos también dar a lo largo de esta charla de esta tarde alguna visión también de esperanza hacia la gente. No quisiéramos sumarnos a la desesperanza y quisiéramos decirle a la gente que también hay alternativas. Entiendo que los seres humanos somos criados y educados para ser empleados, ¿verdad? Para tener un jefe y estar dentro de una estructura y no salirnos de ahí, recibir un salario a cambio de eso. Pero que en momentos de crisis hay a veces oportunidades o situaciones que nos ayudan a salir un poco adelante con algo de creatividad. Lo primero que sí nos gustaría es, eso sí, que usted hable de las propuestas que la Cámara ha llevado ante las autoridades. Sí, yo digamos, no es que persista en la línea pesimista, pero sí quería dar un dato que nos preocupa un poco, y es el dato que en la encuesta que le hicimos a los industriales ahora entre los meses de febrero y marzo, básicamente, según los resultados, las empresas nos dijeron, 7 de cada 10 empresas del sector industrial nos dijeron que no contratarán más personal. O sea, que mantendrán en la planilla en el nivel que tiene. 7 de cada 10. Sí. 2 de cada 10 nos dijo que va a contratar más personal del que ahorita tiene. Y 1 de cada 10 nos dijo que iba a disminuir su cantidad. Al final, cuando revisamos el perfil de las empresas que nos dio cada una de las respuestas, llegamos a la conclusión
de que a nivel total, agregado, el sector industrial manufacturero, lo que iba a crecer en cantidad de gente que tiene empleada en 2019 iba a ser un 0.7%. Esos son 1.500 empleos. Demasiado bajo. O sea, eso en un año, dadas las necesidades que tiene el país, es bastante bajo. Entonces, ese dato nos preocupó. Un papel central, fundamental de la Cámara de Industrias de Costa Rica es el señalarle al gobierno, tanto al Poder Ejecutivo como a la Asamblea Legislativa, todas aquellas políticas y medidas que se pueden ejecutar para mejorar el clima de negocios del país y que la empresa privada pueda generar más empleo. Porque creo que es importante recordar que el 85% o más de los empleos que existen en el país son en el sector privado. O sea, el sector productivo es el gran empleador. El sector gobierno emplea ahí 300 y tanto de mil costarricenses, ¿verdad? Más o menos la misma cantidad que están desempleados. El sector gobierno pesa más o menos también un 12-13% en la cantidad de empleados. Pero digamos que el que puede, por excelencia, ayudar a combatir el desempleo es el sector privado. Bajo esa lógica, estos datos nos muestran que al menos el sector manufacturero, no tenemos el detalle o no tenemos tanto conocimiento a profundidad de causa de otros sectores, pero al menos el manufacturero, que es el que representamos, y el de servicios a la industria, no pareciera que de persistir algunas cosas no va a poder hacer una contribución dramáticamente positiva a disminuir ese desempleo. O sea, lo que va a generar en términos agregados son esos 1.500 empleos. Con eso, ¿cuánto es el desempleo? Sí, sí, claro. ¿Verdad? Entonces, no va a poder, no va a poder colaborar. ¿Verdad? Igual ahora, que el Estado tampoco va a poder. No, el Estado tampoco, porque más bien estamos en una situación también de que las finanzas públicas han tenido sus cifras preocupantes. Entonces tampoco es el lado del Estado por donde va a poderse generar más empleo. Por eso es que nosotros le hemos dicho al gobierno, vean, señores del gobierno, y cuando digo gobierno, no lo personalicemos únicamente en el Poder Ejecutivo o en la figura del señor presidente de la República. Correcto. Estamos hablando aquí de los señores diputados, son 57 personas que están legislando, que representan a distintos partidos políticos, representan a la sociedad como un todo, y que también deben poner no su grano, sino su saco de arena para poder solucionar esta situación. Hemos dicho que el año pasado fue el año en el que a través de la aprobación del proyecto fiscal nos alejamos unos cuantos pasos del abismo económico que conllevaba un colapso de las finanzas del Estado. Pero la historia no se acabó ahí con un final feliz. ¿Por qué razón? Porque este año 2019, que además es el cierre del primer año de gobierno y el inicio del segundo año de la administración, a partir del 8 de mayo, es el año donde deben ejecutarse las acciones y las medidas para que esto cambie. Para que los empresarios ya en el sector industrial no generen solo 1.500 empleados, sino decenas de veces eso. Y bueno, efectivamente, una esencia fundamental, tal vez de las más importantes, de una organización empresarial como la Cámara de Industrias de Costa Rica es proponer medidas. ¿En qué áreas? En todas las que afectan a las empresas. En el área de financiamiento. O sea, si hay una necesidad importante de los pequeños, medianos, grandes empresarios, es el tema de tener acceso al crédito en condiciones apropiadas para incentivar la producción.
todo lo que tiene que ver con financiamiento, tanto mediante la banca comercial regular, como también esquemas especiales que el país tiene, como el sistema de banca para el desarrollo, y también hay algunas cosas ahí que se han quedado en deuda, como el famoso, la ley que se aprobó en 2014, la ley de garantías mobiliarias, que eso es que los empresarios tengan la posibilidad de poner en garantía no solo las garantías físicas de bienes, de máquinas, de propiedades, de edificios, que era como el mundo tradicional financiero, sino que puedan poner el propio producto. Exacto, y otras cosas que son intangibles. Entonces, en el área financiera hay todo un área de necesidad. En el área de trámites, o sea, si hay un enemigo de que las empresas crezcan más y que los emprendedores crezcan y se fortalezcan, es la tramitomanía con la que a veces asfixiamos a los productores, pequeños, medianos, grandes. Todo lo que tiene que ver con la informalidad. O sea, la economía informal no solo es mala porque genera empleos que no son de calidad, usualmente subpagados, sin cumplir con las garantías sociales que todo trabajador debe tener, sino que además es una competencia desleal para las empresas que sí lo pagan. Tener insumos energéticos, al menos para la industria manufacturera, es fundamental. Tener insumos energéticos a precios competitivos, entiéndase lo que tiene que ver con energía eléctrica, con combustibles. Aquí los combustibles industriales son más caros que en países como Guatemala, y eso no es bueno para la industria. Aquí la industria no tiene acceso a poder usar un combustible que pueden usar varios países que compiten con nosotros, que es el gas natural. No solo ahorita, no lo podemos, no hay toda la normativa favorable y el marco para importarlo, sino que además estamos con una ocurrencia en la Asamblea Legislativa, que es cerrar los portillos para la exploración y explotación de yacimientos de gas natural que el país tenga. Eso es inconveniente, eso es darle la espalda a una riqueza, ¿verdad? Que en otros países hay experiencias contundentes de manejo sostenible ambientalmente de la explotación de gas natural. Todo lo que tiene que ver también con la infraestructura es por eso es de aplaudir cada vez que uno ve a un gobierno dando muestras de que quiere dinamizar la obra pública. O sea, la obra pública no solo genera el empleo que genera hoy en la construcción de esa nueva obra de infraestructura pública, y el empleo que genera en el sector privado también, que la está construyendo, y en el sector privado que le vende bienes para esa obra, genera empleos a futuro, porque en un sector productivo que tiene mejores caminos, mejores puertos, mejores aeropuertos, mejores carreteras, mejores vías de acceso, es un sector productivo que se puede mover más ágilmente, se puede dinamizar más, ¿verdad? Por ejemplo, digamos en el enfoque en la gente, que yo sé que un programa como estos tiene y un medio de comunicación como estos tiene, es una verdadera ingratitud para con las personas y para con sus familias el hecho de que tengan que gastarse hasta 5 horas la gente al día en el traslado desde y hacia su trabajo. Eso atenta contra la convivencia familiar, contra el bienestar. Entonces, por eso el tema de infraestructura es fundamental. Y bueno, hay otros temas también, pero efectivamente, nosotros nos preocupamos, sí, claro, pero también nos ocupamos. Una pregunta, don Francisco, disculpe la interrupción y buenas tardes. Cada vez, por dicha, nos siguen más gente, y este tema pues lo teníamos ahí porque se las trae. Pero lo que hemos conversado y que es muy importante para todos los que nos están escuchando, viendo, es, vamos a ver, el último trimestre del 2018 cerramos con 2 cifras, un récord, negativo pero un récord, 12%. Ahí se confabularon varias cosas, una huelga de 3 meses, el plan fiscal, toda la incertidumbre que generó, en fin, varias situaciones que también hace que se acelere la economía. Ahora estamos hablando que en este segundo periodo, a partir del 8 de mayo, pues esperamos que pase algo, pero ya estamos por finalizar abril, han pasado casi 5 meses de este 2019. En ese tracto de tiempo
que puede ser muy corto o muy largo, ¿qué se ha hecho para que esa cifra de ese 12% cambie? Vea, efectivamente, el año pasado hubo bajo crecimiento económico, fue de los peores años económicamente para el país, para el sector empresarial, de los últimos y obedece a muchos factores. Usted los mencionó, varios de ellos muy, muy claros. El de la huelga, el de la incertidumbre de qué iba a pasar con la situación fiscal del país si no pasaba el proyecto fiscal, pero también otros, como por ejemplo que un socio económico tan importante para el país, para la pequeña y mediana empresa y para la grande también, y que es un vecino que es casi como una prolongación de nuestro mercado natural, haya entrado en tantos problemas como lo de Nicaragua. Entonces todo eso sumó. Además fue un año en donde típicamente en los años electorales hay una incertidumbre. La inversión nacional y extranjera a veces pospone decisiones porque no sabe qué va a pasar en las elecciones, y recordemos que el periodo electoral del país prácticamente nos acaparó el primer trimestre, no solo en enero, porque la historia no acabó el primer domingo de febrero, la historia acabó el primer domingo de abril. Correcto. Entonces, casi que todo el primer trimestre, enero, febrero y marzo, fue de incertidumbre electoral. Pero usted bien apunta a que teníamos un poco la expectativa de que el 1 de enero, bueno, el 1 no porque es feriado, el 2 de enero. Bueno, el 2 no porque el gobierno reabría el 5 de enero. O el 6, no recuerdo, alguno de esos 2 días. Se empezarán a ejecutar acciones muy agresivas para reactivar la economía. Y desde el sector empresarial se percibe, ¿verdad? Yo percibo que se percibe que no fue así. Una de las preguntas o de las secciones que tiene esta encuesta que le hacemos año a año a los industriales, que fue la que arrojó estos datos de que solo va a crecer 0.7%, una de las preguntas es, les pedimos a los industriales en la encuesta que califiquen al gobierno en una escala de 1 a 10, y no solo al gobierno, sino a todas las áreas. Y bueno, casualmente hoy, ustedes me hicieron la invitación al programa a finales de la semana pasada, pero casualmente esta mañana a primera hora dimos a conocer la nota que los industriales le están poniendo al gobierno, y es una nota que todo depende del cristal con que se mire. Algunas personas lo van a mirar con un cristal que les va a parecer con el vaso medio lleno, muy alta, otros les va a parecer baja, pero digamos, sin entrar a considerar, yo me remito a que la nota es de 6.1, escala 1 a 10. Ese es el promedio que los industriales le ponen a este gobierno. 6.1. Pero también les pedimos que le pongan nota a la marcha y el desempeño en 18 áreas del gobierno, ¿verdad? Y esas 18 áreas, a una se le pone una nota, perdón, a 4 se le ponen notas que van de entre 6 y 7. A 11 de ellas se le ponen notas entre 5 y 6. Y a 3 entre 4 y 5. O sea, ninguna área fue calificada con más de un 7. Correcto. Ninguna fue calificada con menos de un 4. Claramente, ¿verdad? ¿Cómo se compara eso con hace un año? Hace un año, digamos, la última encuesta que aplicaba o cobijaba a la administración Solís. Solís, correcto. Bueno, la nota general no fue un 6,1 como está haciendo ahora, sino de un 5.0. ¿Verdad? Porcentualmente es un buen crecimiento. Eso es un cambio importante. Sí, claro. ¿Verdad? Y a diferencia de ahora, había áreas, ¿verdad? Al menos 2 o 3 que fueron calificadas con notas de 2 y de 3, de 1 a 10, ¿verdad? Pero digamos que yo siento que el 6.1 pudo haber sido más alto si los empresarios vieran una acción, digamos, más agresiva de parte del gobierno. ¿Cuáles tuvieron importantes variaciones con respecto al gobierno anterior? Control del gasto público, en eso hay que reconocer a la señora ministra de Hacienda, que ustedes tienen aquí a la vueltita. Digamos, toda una
gestión muy decidida para entrarle al tema del gasto. La parte de infraestructura, la parte también de seguridad, a pesar de que tenemos niveles de seguridad preocupantes, pero en los que se percibe yo creo que un cambio. Ha habido, digamos, toda una política de materia de operativos y demás, que la gente ha sentido que vamos en una dirección en principio correcta. ¿Cuáles son las áreas peores calificadas en este momento? No, adivinen cuál, no es de extrañar. Lucha contra el desempleo o políticas para más empleo. ¿Cómo no? Si tenemos el desempleo históricamente más alto. Podemos cambiar. Actualidad 506. Información útil para usted. Don Francisco, voy a leer un par de preguntas de estimables oyentes y personas que nos siguen a través de la plataforma Facebook Live también. Y también mi compañero Fernando Quesada quiere hacer algunos aportes con respecto a datos que hemos traído sobre el desempleo, incluso a nivel mundial, ¿verdad? Y cómo anda Costa Rica al respecto. Gustavo Sáenz García dice, ¿cómo justifica la Cámara de Industrias la exportación o la explotación, perdón, de gas natural con la propuesta estratégica del país, ¿verdad?, de convertirse en un destino de atracción turística con respeto a la naturaleza? Usted nos indicó que hay manejos absolutamente sostenibles en varios países. Total, que demuestran... Una experiencia de esas, perdón, Osvaldo, es Noruega. Okay. Noruega es un país con estándares ambientales y de sostenibilidad, y es un país líder en materia de exploración de gas natural. Así que yo siento que Costa Rica es de los países que saben y pueden hacer las cosas bien, ¿verdad? Sí, y que no van a hacerlo con el afán de dañar, digamos, la naturaleza. Después de Mauricio Mora dice, esta es su opinión, ¿verdad? Obviamente nada más la leemos: el sector privado sufre una contracción por las políticas económicas de los gobiernos PAC, refiriéndose que, digamos, ya estaríamos en el segundo continuo. ¿Qué hacer para generar una reactivación con una línea económica como la actual? Bueno, hay cosas importantes, digamos, que no se pueden negar del comentario del señor, ¿verdad? Gobiernos PAC, bueno, digamos, son gobiernos PAC, sí. No se puede. Han quedado electos popularmente. Digamos, el presidente actual y por ende que es quien forma el equipo de gobierno, digamos, se presentó a las elecciones nacionales bajo el partido PAC. Entonces, y el anterior no hay mucho que discutir a la afirmación de que son dos gobiernos PAC, ¿verdad? Son, digamos, de los gobiernos por los cuales el electorado ha decidido, se ha decantado en las últimas dos elecciones, y una función fundamental de la Cámara de Industrias de Costa Rica, porque el sector privado es permanente y las organizaciones empresariales que lo representan son permanentes, y parte de esa permanencia radica en que tengan que trabajar con el gobierno de turno que los costarricenses eligen, y con el gobierno de turno que no solo que eligen para que encabece el poder ejecutivo, sino que eligen para que conforme la Asamblea Legislativa. Yo debo decir así con mucha claridad, el cuatrenio anterior, el periodo 2014-2018 en la Asamblea Legislativa, fue muy difícil porque había una presencia de diputados antiempresa privada muchísimo más grande, en mayor cantidad, ¿verdad? Entonces, eso hizo difíciles las cosas, pero aún así, la Cámara de Industrias tuvo que apechugar, poner el pecho a las balas y poder dar en la Asamblea Legislativa las luchas que tenía que dar. Pero bueno, sea del PAC o sea del gobierno, del partido que sea, la Cámara siempre está llamada a decir, vea, las políticas públicas en esta área y en esta y en esta y en esta deben ir por aquí, porque es por este lado por el cual se le da confianza al sector productivo para que se genere más empleo. Entonces, no porque el color del partido político que gobierna, sea el A o sea el B, nosotros claudicamos de nuestras luchas y posiciones. Siempre serán las mismas y somos consistentes. Que unos gobiernos puede que cueste más que en otros algunas áreas, pues tal vez, pero nuestro ahínco es el mismo. Okay. Fernando, si quieres, hace vos tus comentarios para después pasar a otras preguntas que nos están haciendo. Sí, es que hay, por ejemplo, ciertos aspectos que podemos analizar que nos trae cierta preocupación. Por ejemplo, hay planificación a tiempo que no se está haciendo. Hace unos 30 años, por ejemplo, el gobierno de Canadá
pudo analizar de que ellos iban a tener un problema en la parte de seguro social, porque no iban a tener suficientes personas trabajando en un momento dado, iban a tener una generación de trabajadores ya con adultos, los cuales no iban a poder trabajar, y en consecuencia iba a traer un desastre al sistema financiero. Lo que hicieron en ese momento fue planificar una migración inteligente y controlada, y entonces en ese momento, pues si usted está viviendo acá, pues participa aquí también, ¿verdad? Hay mucha preocupación en ese sentido, que ahora las cosas han cambiado, la tecnología es diferente en ese momento, y hay muchas personas que, si bien es cierto, están trabajando ahorita en diferentes sectores, tanto mercados verticales, hay una problemática con la tecnología que se está desarrollando. Estamos capacitando a nuestros trabajadores actuales y futuros con herramientas suficientes para poder atraer a ese mercado de empresas a futuro, a un futuro cercano. Vea, Fernando, la suya es una excelente pregunta. Casualmente el miércoles me correspondió ir a la Universidad Técnica Nacional, UTN, a un foro sobre algo que se llama prospectiva. Y básicamente la prospectiva es algo que otros países hacen y que en estos tiempos es todavía más necesario hacer. En estos tiempos cambiantes tecnológicamente. Y que Costa Rica no lo hace o no lo ha venido haciendo con la regularidad ni rigurosidad con que debiera. Y básicamente la perspectiva es ver hacia dónde va el mundo y poder definir las acciones que nos permitan sacarle el máximo provecho y aprovechar todas las oportunidades que esos cambios en el mundo nos traen. En ese sentido, desde el punto de vista laboral, Costa Rica y el mundo están siendo sometidos a una oleada de transformaciones conocidas algunas veces como la cuarta revolución industrial, industria 4.0, automatización. Son varios términos que se usan. La revolución tecnológica. Revolución tecnológica, que básicamente lo que está haciendo es que se están automatizando procesos y que esos procesos van a traer consigo sustitución de factor humano, ¿verdad? O sea, básicamente sustitución de empleos. Entonces, yo creo que para que esa sustitución de empleos sea lo menos negativamente impactante posible, la preparación del recurso humano, pero no para los empleos de hoy, Fernando, sino para los empleos del mañana, es fundamental. Por eso la Cámara de Industrias de Costa Rica proactivamente, con el Instituto Nacional de Aprendizaje, INA, en quien hemos encontrado un gran eco, su presidente ejecutivo actual, y también con el anterior trabajamos otros temas, pero con el actual estamos trabajando lo que es el proyecto de formación dual, un convenio para formación dual, para que las empresas, para que las personas se capaciten en las empresas, pero en cosas que les den herramientas para los empleos de hoy, pero también para los empleos del mañana. Incluso con la posibilidad de que se queden trabajando ahí, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Yo creo que el país debe volcarse, señores, a que nuestros muchachos, jóvenes, pero también adultos, porque cada vez la población se está envejeciendo y cada vez vamos a ir corriendo para darle sostenibilidad a nuestro régimen de pensiones, al de invalidez, vejez y muerte. Vamos a ir corriendo la edad de retiro. Correcto. Eso va a ir haciendo que antes a quien le faltaban 20 años para pensionarse, le van a hacer falta 25. Y entonces eso hace que ya no pensemos en capacitación y formación, no la pensemos ya como sinónimo solo de niños y jóvenes. Pensémoslo también para los que integramos la fuerza laboral, que tenemos de 30 a 50 años también. Correcto. ¿Verdad? Entonces, es un gran bloque. Y también a ellos hay que prepararlos. Sí, es que... nada más para hacer un... Sí, la preocupación radica en que en la actualidad la gente está nerviosa de que ya tenés 40 años y por haber razones te quedas sin trabajo, hasta ahí llegaste.
Entonces, hay países que han encontrado algún tipo de solución como esa, digamos, en cuanto a trabajar la capacitación, pero en cuanto a tecnologías. India, por ejemplo, un país que es excesivamente, podríamos hablar que es paupérrimo por la cantidad de población que tiene y teniendo un punto de surgimiento de trabajo que es el turismo. Se le parece a algún lado, ¿verdad? Entonces deben buscar algún tipo de solución, y el país lo que apostó fue a estudiar, fue a capacitarse, y lo que ahora ellos hacen son trabajos de outsourcing, ¿verdad? Para poder subsanar necesidades de otros países con otro tipo de necesidad. Acá en nuestro país se ha hecho un trabajo adecuado en ese sentido, pero ahora todavía usted encuentra profesionales que después de 11 años de llevar inglés todavía no están dominando una lengua como debería hacerlo. Ahora, la pregunta es, ¿usted cree que tiene que ver con los contenidos en nuestro sistema de educación, o también necesitamos dar un poquito de nuestro esfuerzo? Las dos cosas, sin duda alguna, Fernando, las dos cosas. Vea, y en realidad no solo es la gente, o sea, aquí se trata de capacitar constantemente a los que tienen 30 y 40 y pico, pero de capacitar también correctamente a los jóvenes que van saliendo de secundaria. Nosotros como país no podemos, no debemos, es un pecado, una ingratitud, condenar a nuestros jóvenes a que, por dar los incentivos inadecuados, estudien áreas de conocimiento o carreras que no tienen ninguna demanda laboral. Cuando el país tiene más bien déficit, el sector productivo tiene déficit de que no encuentra suficientes profesionales en lo que se llama STEMs, que son todo lo que tiene que ver con ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, por sus siglas en inglés. Entonces, y aquí se encuentra uno, cada vez que alguien plantea este tema, de que en la educación superior pública, la que pagamos todos los costarricenses, ustedes, nosotros, las empresas, los trabajadores, los ciudadanos, todos, la que pagamos todos, cuando uno habla de que esas centros de educación superior públicas deberían contraer un poco la oferta en áreas que no tienen suficiente demanda para aumentar la cantidad de cupos en áreas que sí tienen la suficiente demanda, hay un montón de gente que nos cae encima cuando decimos eso. Y en realidad tal vez es muy fácil caernos encima cuando decimos eso, cuando se tiene el puesto asegurado y la pensión, y una pensión de lujo, se trabaja en una universidad estatal con una pensión de lujo garantizada y un puesto inamovible. Pues ahí es muy fácil criticar, pero los jóvenes que vienen detrás, a los que les estamos haciendo esa ingratitud, no lo merecen. Don Francisco, voy a hacer... Esto es Actualidad 506, sumando historias para el cambio. Voy a hacerle dos consultas que me parece que son importantes acá de oyentes. Don Gustavo Canal Girón dice que el gran problema que tenemos es la inseguridad jurídica en este país. Me gustaría su punto de vista al respecto. Y Carlos Araya nos envió un comentario, yo se lo voy a leer, en realidad no es que lo compartamos, pero sí queremos leérselo. Y sabemos que usted puede responder perfectamente a esto. Él dice que a los industriales no les importan las clases bajas, ni sus empleados, y que algunos de ellos son evasores de impuestos. Ok, la primera era el con respecto tema a la inseguridad jurídica. Sí, el tema de la inseguridad jurídica. Vean, cuando se habla de si Costa Rica tiene o no inseguridad jurídica, yo realmente creo que seguimos siendo un país que tiene seguridad jurídica, que hay que cuidarla, porque la seguridad jurídica se pierde en dos momentos. O sea, una ley que promulguemos que atente contra la seguridad jurídica es nefasta, porque no hay nada más nervioso que un billete, ¿verdad? Entonces, la seguridad jurídica hay que cuidarla, porque tras de que estamos con ese nivel del desempleo y hacemos cosas que desgasten nuestra seguridad jurídica, eso es un problema. No nos podemos dar el lujo de perder un solo empleo más, y menos por inseguridad jurídica. Pero yo creo que en relación con nuestros países competidores, digámoslo así, no solo competidores, sino vecinos del área y de otras partes del mundo, tenemos todavía niveles adecuados. O sea, somos un estado bastante de derecho.
Y cuando digo bastante, aprovecho para dar para decir que hay algunas facetas en las que hemos llevado la legalidad al extremo de que a veces nos hace entrar en parálisis o en entorpecimiento, porque hemos tal vez repartido mucho en nuestro afán de que nadie concentre mucho poder, de que ningún poder de la República o ninguna institución concentre mucho poder. Hemos repartido mucho la toma de decisiones. Entonces, hasta para hacer una obra lo puede vetar o puede obstaculizar la municipalidad, el MOB, la Contraloría, la Defensoría, la Sala Cuarta, ¿verdad? Entonces, eso es una cara no tan bonita de nuestro Estado de Derecho, casi que llevado al extremo. Pero lo menciono para decir que no, yo creo que seguimos siendo un país que tiene seguridad jurídica. Con respecto a lo otro que usted mencionaba. Nos quedan pocos minutos. Sí, con respecto a lo otro, al tema de que no nos interesa las clases bajas. Vean, por favor, el recurso más apreciado por el sector productivo, el sector industrial que representamos, es el talento humano. Más bien, una de las cosas por las cuales al final muchas operaciones industriales están en Costa Rica es por el talento humano y porque se valora como un talento humano capacitado y con facilidad para aprender nuevas tareas y para ejecutar procedimientos. Así que, además, el país tiene una tradición de un conjunto de garantías sociales que el sector empresarial no ha puesto ni está poniendo para nada en tela de duda ni en cuestionamiento. Así que todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de las obligaciones laborales, una organización como la Cámara de Industrias de Costa Rica lo va siempre a defender y a respetar. Por eso no le doy cabida a ese comentario de que a los industriales no les interesan las clases más bajas. Y el respecto a la evasión, bueno, posiblemente ha habido empresarios, o no los llamaría empresarios, yo creo que no merecen del todo ese calificativo, pero sí personas que han evadido impuestos. Pero, de nuevo aprovecho para aclarar, nuestra organización representa a las empresas que cumplen con todas sus obligaciones tributarias, legales, laborales, ambientales. Y toda la empresa que no las cumple y que va, más bien es competencia desleal para nosotros. Agradecemos muchísimo a don Francisco por habernos acompañado esta tarde. El tiempo se nos va muy rápido y eso en realidad aunque ustedes no crean, eso nos alegra. Por eso quiere decir que los temas están ahí, los temas todavía tienen mucho más que sacarles y pueden generar mucho más interés. Sí queremos decirles, como lo indicamos al inicio, que el desempleo es un problema que aqueja a este país, de eso no cabe la menor duda. Las personas acuden desesperadamente por pocos puestos cuando se ofrecen, pero hay que levantar la mirada, hay que levantar la fe y hay que tener la esperanza en que sí se puede salir adelante. Hay que ser creativos. El desempleo es una oportunidad para que usted se convierta en alguien creativo, que usted tal vez tenga un talento por ahí artesanal de algún otro tipo y usted consigue unos pequeños insumos, empezó a producir sus cosas y usted empieza a salir. No se cierre, por favor, no se cierre. Piense en que usted es una persona valiosa y talentosa y puede paliar esta situación, y ojalá que haya personas que también le tiendan la mano para hacerlo. Actualidad 506 es mucho más que un programa de radio o televisión o por Facebook Live. Nosotros estamos en la total disposición de llegar hasta su comunidad, hasta su empresa. Si usted quiere que sus empleados se sientan más felices, más acuerpados, que su comunidad se sienta más segura, más feliz también, más motivada, estamos con charlas y talleres preparados para llegar y llevarles temas de interés completamente para todos ustedes. Muchas gracias, de verdad, don Francisco. No, es un gusto haber estado por acá y haber conversado con ustedes, Osvaldo, Manuel, Fernando, y les deseo muchos éxitos en el espacio y estoy más que a la orden siempre para venir a poder compartir con ustedes cuando así lo estimen. Muchas gracias. Gracias, Manuel. No, aprovechar y agradecer por la sintonía que crece cada día más. Gracias por el apoyo, respaldando lo que dice, bueno, agradecer acá al invitado y respaldando lo que dice Osvaldo, que nos visiten www.actualidad506
y ya tenemos listos nuestros seminarios, charlas interactivas, que son 3 para el segundo semestre del año: Muriendo por el trabajo, En busca de la felicidad, muy importante, influencia del ser y redes sociales en nuestras vidas. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Esto fue Actualidad 506. Información útil para lograr el cambio. Nos vemos y escuchamos cada lunes a las 4 de la tarde por Radio Fides 93.1 FM y San José TV.